Hola, bienvenidos nuevamente a una nueva entrega de Entrevistando a mis escritores. Hoy tenemos nada más y nada menos que a el segundo escritor que hizo el programa Escribe tu libro en 40 o 70 días, Emilio Benuti, quien de alguna manera también formó parte de lo que es el nacimiento de este hermoso proyecto con el que ya tenemos 3 años consecutivos trabajando. Bueno, sin nada más que agregar por mi parte, aquí dejo entonces para que Emilio se presente, nos diga quién es y bueno, a comenzar esta maravillosa entrevista. Bienvenido, Emilio. Gracias, Yayita. Bueno, en primer lugar, presentarme es un poco difícil porque a veces la gente me pregunta con qué background, o sea, con qué preparación yo escribí un libro que tiene que ver con el futuro, que tiene que ver con política, que tiene que ver con sociedad y tantas cosas. Y en realidad es que mi formación es de ingeniero. Es decir, yo académicamente estudié ingeniería, ya tengo 37 años graduado y como ingeniero y he elaborado siempre en el sector de hidrocarburos. O sea, desde que yo arranqué, inclusive hasta mis pasantías las hice en una refinería. He trabajado tanto en la parte de lo que se llama upstream como en lo que es downstream. Upstream es lo que se llama la parte de exploración y producción del petróleo. Y luego viene lo que es downstream, que es lo que es agarrar ese petróleo y prepararlo, refinarlo, adecuarlo para el consumo, digamos, desde el punto de vista de lo que es comercial. Entonces, bueno, eso desde el punto de vista de formación académica. Luego hice mi máster en la Universidad de Carabobo, en Administración de Empresas, Mención Gerencia. Me encanta toda la parte gerencial, liderazgo, y movido por eso mismo, en el 2005 por allá hice particularmente dos programas avanzados en el IESA, el Instituto de Estudios Superiores de Administración. El primero de ellos justamente es el de formación de líderes emergentes, una cosa que para mí fue valiosísima porque me hizo entender otras perspectivas que nosotros como ingenieros no estudiamos, la perspectiva social, la perspectiva del networking, eh, cosas que a veces nosotros ni nos imaginamos que suceden, por ejemplo, desde el punto de vista político, lo que es la internacionalización, cosas que uno cree que tú Venezuela, oh sí, que es importante, y resulta que tú eres algo así chiquitito dentro del monstruo de lo que es la globalización. Luego hice el programa avanzado de gerencia, lo cual para mí fue maravilloso desde el punto de vista gerencial, formativo, y eso de alguna forma selló todo lo que tiene que ver con mi background administrativo, gerencial y de liderazgo, ¿no? Después, yo creo mucho en esto de que uno tiene que formarse para los cambios que están sucediendo en el mundo. Y en ese sentido, a pesar de que, bueno, ya yo hablaba inglés, hablaba italiano porque tengo mis raíces italianas, pero me parecía que había que tomar una decisión en cuanto hacia dónde vamos. Vamos hacia el norte, hacia Estados Unidos, Canadá, a buscar el tema de la comercialización desde el punto de vista de habla inglesa, o miramos hacia el sur, y el sur, el gigante del sur era Brasil. Entonces yo dije, bueno, la tercera opción era China y no quería estudiar mandarín. Entonces me decidí por estudiar portugués, estudié 2 años de lengua portuguesa, me encanta el portugués y todo lo que son la parte de los escritores portugueses, me parece maravilloso todo el tema de los valores que esta gente ha producido para la humanidad. Entonces, bueno, eso más o menos cierra el ciclo formativo. Luego, desde el punto de vista profesional, pues yo he trabajado siempre, como te dije, en el área de refinación, producción de petróleo. He trabajado en la parte comercial, he hecho muchos emprendimientos comerciales. Cuando digo muchos, bueno, tal vez 13, 14. A mí me gusta mucho decir que de los 13 o 14, solamente 5 fueron exitosos. Los otros 7 me sirvieron de posgrado. O sea, ese posgrado que te permite la práctica, donde pusiste esfuerzo, pusiste dinero, pusiste tiempo, y al final te das cuenta, bueno, ¿qué me quedó? Fue el aprendizaje, básicamente, porque a partir de eso tú puedes construir otras cosas. He trabajado mucho con la parte social, me encanta mucho el tema de las empresas o las fundaciones, las organizaciones que hacen actividades de caridad y formación. Entonces, bueno, esa es la parte, digamos, social. Y desde el punto de vista gremial, fui presidente del Colegio de Ingenieros en el Estado de Carabobo, lo cual para mí fue también
una marca profesional increíble, porque además de permitirte hacerte una red de amigos y de profesionales amplísima, pues también te permite exponerte públicamente, cosa que no siempre es fácil, porque vas a tener que enfrentar discusiones que son de interés público, ya no solamente de interés para el comercio, sino también para la comunidad, para la parte política del municipio, del estado. Entonces, todo eso de alguna forma ha formado el crisol de quién es Emilio Benucci. O sea, yo soy una persona con un altísimo sentido de interés social. Me gusta mucho el tema de ayudar al prójimo. Me gusta mucho que mi comunidad progrese. Me gusta mucho pertenecer a gente y a equipos de trabajo que no solamente se focalicen en hacer dinero, sino también que ese dinero fluya para generar otros, digamos, otras riquezas, ¿no? Y cuando hablo de riqueza, yo siempre soy del pensamiento de que Dios nos ha bendecido para bendecir a otros. Entonces, en ese sentido, yo creo que me ha permitido mucho crecer espiritualmente y no solamente eso, siento que yo puedo, en inglés se dice give back, ¿no? Que tú puedes devolver lo que tú has recibido. Entonces, para mí, ese ha sido mi trabajo, digamos, extracurricular. Mi trabajo después de las 8 horas de mi, digamos, labor formal es justamente esto, crear. Y cuando hablo de crear es escribir, es hacer artículos, hacer formatos, contenido para redes sociales, pero también hago un trabajo de formación cristiana, de formación social, de formación moral, de valores. Bueno, dentro de todo este marco, a mí me ha gustado mucho el tema de enseñar lo que es mi fe y yo trabajo los fines de semana, cuando estoy libre. Eh, Le damos clase de catecismo a los niños en la escuela. Entonces, de alguna forma, esto me hace cerrar todo lo que es la formación desde el punto de vista intelectual, la formación espiritual, la formación social, para yo creo que sentirme bien en todos los aspectos, el físico, el mental y el espiritual. Ok, entonces, haciendo ese breve, casi que un condensado de una larguísima trayectoria en muchas áreas, ¿cómo conectas tú, Emilio, hoy todo ese bagaje profesional, espiritual, de experiencias de vida, de experiencias personales, con la escritura de Bienvenidos al Futuro, que es tu libro? Con un por qué y para qué. Sí, fíjate que una de las cosas que me ha gustado mucho de esta metodología que aplicamos cuando empezamos a trabajar fue, digamos, ese cuestionario donde tú te tienes que focalizar en cuál es el objetivo para el cual quieres escribir tu libro. ¿Por qué lo quieres escribir? ¿Para qué lo quieres escribir? ¿A quién le quieres llegar? Entonces, en realidad, Bienvenidos al Futuro precisamente forma como ese vertiente, ese sitio donde confluyen todas esas ideas, esas grandes aspiraciones, porque nosotros debemos entender que nosotros no somos seres aislados. Tú puedes ser el hombre más exitoso del mundo desde el punto de vista de familia, tienes una familia hermosa, tienes unos hijos bellos, bien educados, criados en valores, tú perteneces a una compañía y esa compañía es exitosa, tú eres una persona que la gente respeta y tienes una reputación, pero eso no eres un ente aislado, tú perteneces a una comunidad y esa comunidad, de alguna manera, al final, lo que suceda en ella va a influir sobre ti. O sea, si las cosas van bien, verbo y gracia de algunos países de Latinoamérica, si las cosas van bien, pues chévere. Si las cosas van mal, pues eso te afecta a ti. La economía está mala, te afecta a ti. Los factores económicos que están sucediendo o los factores de cambio social o político al final te afectan a ti. Entonces a mí me parece que si yo pudiese dar con toda mi experiencia un granito de arena o un poquitico más, un puñito de arena a ese, digamos, crecimiento de punto de vista intelectual, académico, de formación de valores, a la gente que está alrededor mío, por supuesto, yo creo que tú haces un efecto cascada. O sea, si nosotros somos los replicadores, los que multiplican un mensaje de esperanza, un mensaje, digamos, enfocado hacia el futuro, un mensaje donde tú puedas vaciar todo el cúmulo de información que tú has asimilado a lo largo de toda tu vida, pues yo creo que un libro, un documental, una película, algo que transmita ese mensaje, creo que es un vehículo extraordinario. A mí me parece que los libros ya lo han demostrado desde, bueno, imagínate desde cuándo existen los libros, desde hace más de 5.000 años. Los libros te permiten que la obra perdure. Y yo sí creo
en aquello de escribe que algo queda. Al final la gente lo va a leer, lo va a extraer, va a sacar una frase que lo inspira, se lo va a contar a otro tomándose un café. O sea, al final esto a mí me pareció el vehículo perfecto para canalizar todas esas emociones, experiencias, comentarios, enseñanzas a través de un vehículo que es efectivo porque la gente pues al final tiene el valor de leer un documento y definitivamente perdura en el tiempo. Entonces, bueno, eso es un poco la respuesta. Emilio, ¿cuánto tiempo estuviste madurando la idea de escribir ese libro? Oye, tú sabes que es una pregunta muy difícil porque como escritor, yo tenía como he estado metido en negocios tanto tiempo, yo yo creo que hace más de 30 años, yo siempre había querido escribir un libro relacionado con los negocios. De hecho, mi pensamiento original, mi foco original estaba basado en escribir un libro que se llamaba Monta tu propio negocio sin morir en el intento. Pero, pero obviamente suceden otras cosas y me di cuenta de que este tenía como que mucho más valor desde el punto de vista de globalidad, ¿no? Desde el punto de vista de impacto social. Entonces, para sumarizar, yo creo que yo empecé a tomar ideas y estas cosas como desde hacía unos 7 años. O sea, en promedio entre unos 7 y 8 años, yo estuve visualizando. De hecho, yo empecé a escribir mucho ideas y todo aquello. De alguna forma, y un poco mi experiencia la puedo transmitir. Yo escribo en Evernote. Evernote es una aplicación sencillísima que te permite en tu teléfono, en tu laptop, en tu tablet, escribir lo que tú quieras y eso es como una segunda memoria, ¿no? Entonces yo escribía y ponía un código. Este código corresponde a tal, o un tag, como se dice, ¿no? A un determinado tópico. Entonces, desde hacía 7 años yo venía maquinando esta idea y siempre decía, voy a empezar el año que viene. Bueno, y me acuerdo que lo escribía, ¿no? Cuando tú escribes tus resolutions, tus objetivos para el año que viene, yo siempre escribir mi libro, ¿no? Escribir, y siempre estaba primero, por cierto. Pero resulta que no terminaba de cuajar. Y después me fui dando cuenta de que el problema es, tienes un poco de inseguridad, no tienes metodología, no tienes estructura. Entonces yo dije, oye, como que la mejor manera de hacer esto es buscarse a alguien, porque inclusive yo conozco personas que lo hacen, son autosuficientes, autodidactas, se ponen a buscar en un YouTube o en un curso determinado y pues sí, llegan y lo hacen, pero ahora, ¿en cuánto tiempo lo hacen? ¿Con qué nivel? ¿Con qué calidad? ¿Transmitiste realmente lo que querías transmitir? Yo soy muy cuidadoso con el tema de los detalles de escritura, yo cuido mucho la gramática, me gusta de alguna forma el estilo y que la gente que lea en un lenguaje llano. Y creo que en ese sentido valió la pena, después de 7 años, pues llegar a una persona que tomándonos un chocolate allí en Madrid, eh, esta persona me dijo, oye Emilio, pero eso que tú quieres hacer yo te puedo ayudar. Y esa persona está enfrente de mí ahorita. Sí, sí, bueno, claro. Nos conocemos desde que hicimos el programa en el IESA de Liderazgo Social y Político. Y bueno, nada, la vida nos vino trayendo y fíjate ya dónde estamos, cada uno en dos cosas totalmente distintas, pero que al final siempre confluyen en un mismo propósito, ¿no? Ahora, fíjate, Emilio, quiero hacerte dos preguntas, una no tiene que ver con la otra. La primera es, ¿tú crees que tú como profesional, porque el libro que tú escribes no tiene que ver con tu profesión, ni tiene que ver directamente con lo que haces, sino con tu experiencia y con las ideas que tú tienes que se pueden desarrollar en cualquier país del mundo que requiera, pues, catapultarse al siglo XXI o al siglo XXII, ¿no? ¿Tú crees que cualquier profesional debería escribir un libro? ¿Y por qué? Mira, mi experiencia, y me da mucha risa porque mi experiencia es que cada vez que yo hablo con alguien sobre determinado tema, esas personas generalmente dicen, oye, me gustaría escribir un libro sobre eso, que no necesariamente tiene que ver con su temática, con su intelecto, con su formación académica. Entonces, creo que el quid acá del asunto, o sea, la razón de ser, lo que te marca, el eureka, ese punto donde tú dices, voy a escribir un libro sobre tal cosa, creo que tiene que ver con aquello que te hace feliz. O sea,
hay un momento en el ser humano que uno busca la realización como individuo. Y creo que la realización como individuo parte del hecho de que tú pasas por esta vida y tú quieres en algún momento mirar hacia atrás y ver cuál ha sido tu legado. Y tu legado no tiene necesariamente que ser o tiene que ver con el trabajo intelectual o tu formación intelectual. Tiene que ver con las áreas en las cuales tú te desarrollaste o tal vez un problema que tú tuviste y que tú lo resolviste, porque aquí creo que el valor agregado del escritor es cómo yo al comunicarme, al conectarme con el lector, le transmito lo que yo aprendí de esto que pasé. Entonces, fíjate, eh, tú bien lo dices, ¿no? No tiene nada que ver mi libro con mi formación profesional, pero sí tiene que ver con todo lo que yo hice durante mi carrera post-profesional, porque yo estuve en un gremio, estuve como de alguna manera involucrado en actividades políticas, conozco de economía porque he estado metido mucho en el medio de inversiones, todo esto, conozco de construcción porque estuve metido digamos, en algunos proyectos de construcción, arranque, etcétera, etcétera, de proyectos inclusive no en mi área específica de formación. Entonces, yo creo que la razón fundamental que debe mover a un profesional o a una persona que quiera, en este caso, escribir un libro, tiene que ver en qué quieres transmitir, qué legado quieres dejarle tú a las generaciones futuras, a tu familia, a tus hijos, a tus amigos, a las personas que comparten contigo, porque a lo mejor tú eres, digamos, el experto en un área. Yo tengo un gran amigo, él ahorita está trabajando en Alemania con British Petroleum, es un venezolano y él tiene una formación pero increíble en el área de confiabilidad. Nosotros llamamos confiabilidad a una parte específica de mantener los equipos andando a un costo razonable, etcétera, etcétera. Bueno, este señor escribió un libro y a mí me dejó admirado porque tiene mucha calidad. Entonces, claro, su formación, su aspecto metodológico, su experiencia la vació en un libro de carácter técnico. Pero también conozco personas que han superado la depresión y entonces dijeron, bueno, ¿sabes qué? Voy a escribir sobre la depresión, porque está hablando ahora, a mí nadie me va a dar ni echar cuento, yo lo viví, yo lo hice, yo lo estudié. Exacto, exacto. Entonces, bueno, por ahí van los tiros. Yo creo que el mensaje principal sería ese, pues, ¿qué te hace feliz a ti? ¿Qué legado le quieres dejar tú a la humanidad? ¿Cómo quieres ser recordado? Y no solamente eso. Yo he estado leyendo mucho, por ejemplo, hay un autor, hay un psicólogo, autor, él es canadiense, que el tipo dice, cuando tú escribes sobre tus frustraciones, tú empiezas a conocerte. Parece mentira, uno no se da cuenta de eso, ¿no? Porque cuando tú empiezas a sacar todo eso que tienes por dentro, es como que te estás viendo en un espejo. A lo mejor no te habías dado cuenta. Entonces imagínate tú resuelves un problema solamente escribiendo de eso que tienes aquí metido. Lo sacas, lo pones y ahora, bueno, dale forma. Yo saqué de aquí y de mi corazón todo lo que yo quiero para mi país, en este caso Venezuela, y por supuesto, el que se quiera pegar en la cola, bienvenido, póngase allá atrás y vamos a echarle al tren del futuro, basado en mi experiencia, porque yo caminé el mundo, bueno, yo he estado ya en los 5 continentes, o sea, a nadie me viene a echar cuento, ya yo sé cómo se vive en Egipto, ya yo sé cómo se vive en Japón, yo sé cómo se vive en Estados Unidos, yo sé cómo se vive en Australia, yo sé cómo se vive en Europa en general. Entonces, cuando yo veo la forma de pensar, cuando yo veo la forma de actuar, cuando yo veo que la gente es capaz de ver un papel en el piso y recogerlo, y si no lo recoges o lo botas, se te acerca un policía y te ponen una multa, entonces tú dices, oye, esto yo no lo he visto en mi país. Cuando tú ves que hay una manifestación, digamos, impresionante, y voy a poner algo que fue una vivencia mía en Ámsterdam. Yo estuve en Ámsterdam en el año 95, ¿sí? En el 95, y había una gran, un parade, ¿no? ¿Cómo se llama esto? Un desfile, y entonces había todo tipo de personas en este desfile. Y cuando yo volteo, lo que habían eran dos policías. Y yo me le acerqué y yo le pregunté a uno de los policías, yo le digo, mira, pero hay gente encubierta, y el tipo se me queda mirando así como, ¿qué le pasa a este señor? Y le digo, no, mire, o sea, ¿qué pasa si se forma aquí un tumulto o se forma digamos, alguna... Entonces me dice, no, nosotros tenemos la confianza de que la gente está preparada y está formada. Nosotros estamos aquí solamente de manera preventiva. Si se forma algo, bueno, llamamos a las fuerzas especiales y ellos vendrán, pero Claro.
creen, confían en el comportamiento humano, porque tú Sí, como ser humano, como ciudadano, tú sabes tus límites. es Y correcto. bueno, de allí parto yo en el hecho de que el que ha vivido mundo, nadie le quita lo bailado. Y por ahí es que va, bienvenidos al futuro. Exacto. Emilio, y retomando un poco lo de la escritura de tu libro, como esto tiene que ver también con una entrega para todas estas personas que están tentadas a escribirlo, pero que todavía no toman la decisión. ¿Podrías darnos 3 estrategias muy simples que tú hayas aplicado a lo largo de la escritura del libro que tú digas, mira, estas 3 estrategias o estos 3 tips o estas 3 herramientas me ayudaron a conseguir escribir mi libro en el tiempo que me propuse? ¿Cuáles serían esas Sí, 3? mira, yo creo que la más importante de todas es fijarse una fecha. O sea, Ujú. cuando tú pones un deadline, un target y tú dices, este libro lo voy a escribir para tal día lo estoy publicando, eso para mí fue, pero brutal. Como todo proyecto en la vida, ¿no? Tú tienes que tener un objetivo con un alcance y con un tiempo determinado. Lo segundo fue la disciplina. Yo establecí una disciplina, un horario. Yo escribía 4 horas al día en días normales. Y bueno, cuando estaba un fin de semana, a veces me echaba 6, 8 horas escribiendo, por supuesto, con el debido break para hacer, digamos, un estiramiento, una cosa, pero esa disciplina fue muy importante. Y lo otro que creo que es clave es escribir todo lo que se te ocurra, todo, y para eso, por supuesto, yo siempre utilizo herramientas electrónicas. Si eres del tipo de persona que te gusta más un papel, agarra y llevas una libretica contigo y escribes siempre lo que se te ocurra, tú lo vas escribiendo, porque al final eso va a agregar valor para conectar ideas, para fluir dentro de una narrativa. Y yo, para mí, esos 3 fueron clave. Y si quieres un cuarto, mira, creo que es interesante el hecho de que yo comentaba con mucha frecuencia y con muchos amigos lo que estaba haciendo. Entonces, ¿qué pasa? Recibías un feedback todos los días y recibías esa motivación. Y me da mucha risa porque así como vas a ver el que te motiva, vas a ver el que va a decir, te dice, no, chico, ¿para qué vas a escribir un libro? Entonces, eso lo que hace tú es que te agachas y pasó. Porque al final la motivación viene de ti, no de las otras Así es, personas, ¿no? así es. Fíjate, entonces serían compromiso, disciplina, Con, con, libertad de escribir todo lo que te provoca para después utilizarlo en alguna parte del libro. Esos sí, son los señor. 3 tips. Sí, señor. Y Buenísimo. tener la capacidad para capturarlo. Capturarlo El, quiere el, decir escribirlo. el libro de Emilio es el libro más largo al que le he hecho mentoría. El libro de Emilio tiene 106.000 palabras y esa escritura, fíjense que él dijo que escribía 4 horas diarias. Yo leía todos los días lo que Emilio escribía para poder hacer el trabajo precisamente de retroalimentación, porque parte de lo que es el programa es el acompañamiento 100% personalizado, ¿no? Entonces por eso solamente tomo 10 escritores en simultáneo, porque eso significa que voy a dedicarle enteramente a esos 10 escritores ese tiempo durante el día para poder dar retroalimentación que además sea valiosa y que funcione pues para la escritura del escritor, ¿no? Emilio, tengo aquí entonces la última fase de la entrevista, que son 4 preguntas que yo le llamo responde rápido, ¿no? Entonces, Yo esas sí creo las que voy ya a leer. habíamos terminado. Yo pensé, ya está. No, 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 no. Ya quedan 4 preguntas. Son, ¿qué parte del libro escribiste más rápido y fácil y cómo lo lograste? Mira, mi libro tiene 12 capítulos. Yo escribí más rápido los 2 últimos capítulos, el 11 y el 12, porque número uno, habla sobre las tradiciones y era algo que yo naturalmente conocía mucho y me encanta todo este tema de las tradiciones en Venezuela. Y el número 12 es el libro que es el capítulo que cierra el libro. Es el capítulo sobre las cápsulas del futuro. Entonces era demasiado sabroso ese ejercicio imaginario de proyectarme a 20 años, a 30 años y escribir cómo yo veía aquello, cómo lo veo, porque en realidad lo vivencio. Entonces, para mí, esos 2 capítulos fueron flash. ¿Y cuál fue el más difícil y por qué? ¿O el que más te Mira, tomó tiempo? los, hubo 2 capítulos que, como dicen, me sacaron canas, fueron muy complejos. El capítulo 9 y 10, sobre todo porque tenía que buscar mucha data.
O sea, yo sabía lo que quería hacer, implementar, pero cuando requieres estudiar aspectos legales, comparar experiencias en otros países, revisar data y hacer un análisis para ver si esto tiene validez o no, eso fue lo que fueron un poquito más complejo. Pero al final creo que valió la pena. Y inclusive en algunos casos lo que hacías era escribías el draft, el borrador, y dejabas marcado ahí que esto lo busco más tarde. Y seguías para poder fluir, ¿no? Porque necesitas Exacto, fluir, sí. exacto, exacto. Ok, ¿qué le recomendarías a un profesional muy ocupado que quisiera escribir un libro? Que busque tutoría. Exacto, gracias. Directo. Si es conmigo, peor. No, bueno, si es contigo, yo creo que está implícito, ¿no? Porque yo creo que hay un factor que para mí es clave, y es la experiencia, ¿no? O sea, si yo voy a pintar mi carro, y estoy poniendo un ejemplo muy vulgar, pero si yo quiero pintar un carro, yo voy a buscar, generalmente busco referencia, porque yo quiero saber si el tipo pinta bien, porque ese carro es mi carro, ese libro va a ser mi libro. Entonces bueno, obviamente me voy con el que sepan más, el que tenga más experiencia, mejor reputación y mejores reviews. Gracias, gracias por lo que me toca por allí. Fíjate que va a tomar una anécdota de la última masterclass que di en diciembre, donde participó Marilu Adarme. Marilu Adarme pertenece al área financiera, es una profesional que tiene una larguísima experiencia en la parte financiera y ella escribió su libro conmigo, ¿no? Entonces, alguien le preguntó, o varias personas le habían preguntado que por qué ella buscó una persona que la ayudara a escribir el libro, es decir, que le hiciera tutoría y mentoría. Entonces le dice, bueno, así como la gente busca coach para hacer un proyecto de vida, un coach de escritura era fundamental porque mi tiempo era valioso, porque necesitaba que se escribiera en un tiempo determinado, pero además tener la retroalimentación de un profesional que yo sabía lo que estaba haciendo. Entonces, Sí, así como uno recomienda que busques un psicólogo, que busques un coach, dice, yo recomiendo que quien va a escribir un libro, pues lo haga con una persona que va a hacer que ese proceso sea expedito y con la sí, calidad que ella quería, ¿no? sí, Entonces, sí. es por Y ahí. si queremos seguir hablando de anécdotas, tengo más, pero como son preguntas rapiditas. ¿Con cuáles emociones te conectaste, Emilio, a lo largo de... Dime tres emociones que tú digas que te conectaste a lo largo de la escritura de tu libro. Mira, la más fuerte de todas es la esperanza. Esperanza es una, alegría es otra. Me emocioné mucho desde el punto de vista de la felicidad que me causó. Y el otro es orgullo, ¿no? El orgullo que uno siente como venezolano de que realmente tú sabes que tienes con que hay gente que es capaz. Y como yo sé que esto no es para mañana, pero yo sé que los líderes que van a leer este libro van a tener una buena referencia, pues eso me da un orgullo muy grande y yo sé que al final esto va a tener digamos, un final feliz, como dicen. Qué bonito. Yo también lo sentí mientras te leía, mientras hacía la tutoría. Pues, por supuesto, como venezolana, pues me sentía muy identificada con todo ese proyecto de futuro. Emilio, ¿alguna anécdota que quieras contar que hayas vivido durante el proceso de la escritura del libro? Algo que tú sientas que viviste, que te pasó. Por ejemplo, tengo una escritora que una noche cerró la computadora y la computadora no prendió más. Y perdió todo lo que había escrito. Entonces, algo que te haya pasado que tú digas, bueno, una anécdota de mi escritura. No, a mí me daba mucha risa, era porque con todos los problemas de CanTV y de Internet que hay en Venezuela, habían ocasiones en que, bueno, a lo mejor la gente no lo sabe, pero entre tú y yo hay 14.000 kilómetros de distancia. Yo estoy viviendo en Bahrein, en el Medio Oriente, y tú estabas allá en Maracay, en la No, yo hermosa. estaba en Margarita. A mí me agarró la pandemia en Margarita. Sí, bueno, en un periodo sí, correcto. Pero bueno, lo importante aquí es que de Margarita a Maracay no, vamos, 800 kilómetros más, pero lo que quiero decir es que 14.000 kilómetros y si la internet no está buena, pues la cosa no funciona. Y yo me acuerdo que nosotros de paso tenemos 7 horas de diferencia, entonces estábamos desfasados siempre. Cuando yo estaba durmiendo, tú estás despierta y entonces esto es como que una dinámica muy, muy compleja, ¿no? Y Sí, me sí. acuerdo que un día dije, bueno, pero tú sabes cuando estás pegado, 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 y dije, bueno, ¿y ahora qué hago? Porque necesito hablar con Yayita, pero el bendito internet no funciona y te tuve que llamar por sistema de voz. Sí, es verdad. Y, y eso fue una paridera, como se dice, ¿no? Entonces yo dije, bueno, mira,
me va a costar 10 euros, me va a costar 8 euros, 1 euro, 2 euros, pero voy a salir de esto ya. Y te llamé y entonces dice, mira, voy a hacer uso de mi euro de hoy. Y entonces hablábamos sobre ese euro, ¿no? Y básicamente es eso, ¿no? Al final, yo creo que no hay barreras, no hay límites, no hay obstáculo que te pare cuando tú quieres hacer algo. Si yo no podía hablar contigo, yo acumulaba material y entonces te ponía todo como que bullet point, ¿no? Las preguntas que tengo que hacerle a Yayita, tac, 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 y eso era así, así como la ráfaga que me estás lanzando ahorita. Sí, exacto. Bueno, nada, de verdad, demasiado sabrosa esta conversa, Emilio. Encantada bueno, de esta entrevista que vamos a poner por nuestro canal de YouTube. Bueno, no sé si quieres dejar un mensaje final para todo aquel que quiere escribir un libro. Pues las pantallas son tuyas para darle cierre a esta maravillosa entrevista a Emilio Benuti y su libro Bienvenidos al Futuro. Sí, mira, yo quisiera, algo que aprendí en este proceso es que no hay que ser, o sea, hay que ser ambicioso, pero no tan ambicioso. O sea, yo empecé con un libro que pensaba que iba a ser breve, y de hecho nosotros negociamos 30.000 palabras. Ah, sí, 30.000 palabras, 30.000 palabras. Y después llegamos a 60.000 palabras y de pronto eran 100.000 y resulta que mi libro terminó de 120.000 palabras. Entonces yo hoy día veo hacia atrás y yo digo, mira, es un libro, claro, me interesaba poner todo junto y por eso tuve digamos, la delicadeza de tomarme el tiempo. Y costó más, sí, tomamos unos días más, el producto terminado fue excelente, pero mi recomendación para la gente es, no sean ambiciosos, hagan libros cortos donde puedan de alguna forma plasmar, digamos, una parte de esa idea que tienen en la cabeza y que quieren transmitir. Los temas son muy diversos y al Sí, final lo que creo que es importante es que nosotros manifestemos de alguna manera esa capacidad que tenemos para escribir. Y si no tenemos la capacidad, que creo que todo el mundo la tiene, al final lo que necesitamos es un poquito de coaching. Por eso te decía hace un rato el tema de la capacidad que uno tiene, pero cuando tú tienes un objetivo, tal vez necesites un entrenador. Yo tengo un exacto. amigo que él hace triatlón. Entonces, claro, él corría, sí corría, y corría bicicleta, sí corría bicicleta, y nadaba, sí nadaba. Pero entonces él se dio cuenta de que para mejorar sus tiempos tenía que mejorar su técnica. Ah, entonces lo veía en YouTube, se leía un libro, pero al final él se dio cuenta, no, por aquí no es. Se buscó a alguien que lo asesoró de punto de vista profesional. Mira, la pisada tiene que ser de esta forma, la cadencia, pendiente con tu respiración, eso cuando estás corriendo, cómo das tu brazada. O sea, esas cosas son las que uno aprende cuando va de alguna forma con un tutor, con una persona experimentada. Entonces, mi recomendación es, no sean ambiciosos, hagan un poquito y luego hacemos 2, 3, 4 libros más, no importa. Y lo otro Exacto. es, búsquense un buen asesor, porque al final a veces uno queda frustrado, porque yo me acuerdo que yo tuve 3 capítulos escritos durmiendo como 6 años, porque al final no encontraba la manera de darle forma. Y Bienvenido al futuro. No les expliqué el libro, pero está disponible en Amazon. Búsquenlo. Busquen también mis redes sociales, emiliobenuti.ideas y el canal de YouTube Emilio Benuti Ideas y mi página web emiliobenuti.com. Benuti se escribe con B de Venezuela y una sola T. Bueno, gracias Emilio, muchísimas gracias por esta entrevista. Con esto, bueno, cerramos una entrega más de Conversando con mis escritores y, bueno, será hasta una pronta oportunidad. Así Chao, es. chao. Gracias. Gracias, Gita. Bienvenido al futuro.